o 10 años. En las últimas décadas, ¿quién ha sido un ícono importante? Y coincidían que era este señor Billy Graham. Quienes no lo conozcan, yo no lo conozco mucho, pero sé que es un predicador de masas, evangelista, que le gusta hablar con fuerza, que le gusta mostrar milagros ahí en su escenario, que es masivo a veces, hay que tener cuidado, sobre todo es masivo, pero que nos muestra un evangelio de masas, un evangelio que motiva, y es un gran motivador, pero que, por ejemplo, las clases que hemos tenido hace unas semanas acerca de lo que es la doctrina de la gracia, no exponen la necesidad de salvación, porque todos somos pecadores, no la exponen así, motivan, hablan bonito, convencen, tienen un gran poder de convicción con un micrófono y miles de personas enfrente. Y entonces decían los teólogos, wow, pues hemos dejado un ícono en América, lo que ellos llaman América, en los Estados Unidos, pues que no es realmente el evangelio. Y entonces yo estaba reflexionando, ¿cuál será nuestro ícono en México? Porque actualmente la televisión del enlace ha invadido, y ¿quién será nuestro ícono? Tal vez los que están pagando por esa televisión. No digo que esté totalmente reprobado, yo no les aconsejo nunca ver esa televisión, pero esos predicadores o esos animadores y motivadores se limitan a eso, a ser motivadores. El mensaje sustancial de eso no es el cristianismo. Nunca han explicado las doctrinas de la gracia, pero son bien famosos, y eso es lo que se nos queda en la cabeza al pueblo que escuchamos o que vemos esas predicaciones. Entonces, de esa manera el cristianismo en Estados Unidos es uno, en Centroamérica es otro, en Sudamérica es otro, en Europa es otro cristianismo, porque se adapta al pueblo. Y acabo de decir una cosa, están predicando prosperidad y abundancia. Hay toda una corriente de las iglesias de la prosperidad. ¿Las conocen? El señor ¿cómo se llama? Cash Luna. Él predica que te puedes hacer rico si te entregas a Dios y que todo te va a ir bien. Y pues está causando falsas conversiones. La gente se acerca por un interés y eso busca. Cuando no lo encuentra se va dando patadas contra Dios. Es grave predicar mal, muy grave decir mentiras, claro, ¿verdad? Entonces esa predicación se está dando hoy en Centroamérica, en Sudamérica, que es muy delicado. Vamos al punto 2, dice, es probable también que no estemos predicando a las personas correctas. Cuando no usamos el discernimiento y escuchamos al Espíritu Santo, intentamos probablemente llevar a la conversión a personas que claramente muestran una indiferencia ante la palabra de Dios. En los ojos de una persona dispuesta, debemos encontrar necesidad, humildad, dolor, angustia, búsqueda o algo que nos revele que dicha persona estará dispuesta a recibir las buenas nuevas. Fíjense que si el Señor no nos dobla y nos trae derrotados, va a ser bien difícil que logremos cambiar a alguien. Alguien tiene que venir definitivamente arrastrándose espiritualmente, porque ya no puede más y porque necesita. Aquel que está en plenitud y aquel que está en bonanza y que todo le va bien, cree que no necesita a Dios. Entonces va a ser mucho más difícil bajarlo de su bienestar, de su placer, de su vida y decirles que necesitas a Dios. No es el momento. No estoy diciendo que sea imposible. El Señor los puede llevar de lo oscuro a la luz, definitivamente, del bienestar a quebrantarlos inmediatamente y cambiarles la vida en un segundo. Es el poder de Dios. Pero no esperemos que pase siempre. Estoy diciendo que no siempre que predicamos el Evangelio se van a convertir. Es lo que estoy diciendo. Y que es muy peligroso seguir esa costumbre, seguir esa tradición, porque ha dado malos resultados. Dice aquí, el estereotipo del convertido actual es de alguien con inmenso gozo y que instantáneamente se vuelve feliz y gozoso. O sea, que ese gozo le vino inmediatamente. Ya recibí al Señor, ahora sí soy feliz. El verdadero evangelio nos confronta, nos avergüenza,
nos humilla, vamos en arrepentimiento a Jesús y Él nos recibe. Entonces experimentamos una paz y una profunda satisfacción, primero de su misericordia y de piedad. Trataremos de ir del dolor al gozo, tardaremos en ir del dolor al gozo. El real convertido primero sufre y luego se alegra. Sí, Hugo, gracias. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Te retiras. Muy bien, gracias, Hugo. Muy cierto, muy cierto. Fíjense que a propósito, la semana pasada tocamos el punto sensible, delicado, que no les gusta, pero no les gusta a la mayoría, no nos gusta. Pero hablábamos de aquella promesa, y lo digo porque un hermano después me consultó y me dijo: qué bueno que estás aclarando que no todos en la casa van a ser salvos, que es voluntad de Dios y que va a ser muy específico. Qué bueno que lo aclaras, porque decía, yo así lo pensaba, después sufrí, pero ahora no solamente lo entiendo, sino le doy gracias a Dios porque nos pone un reto. Y en ese reto es glorificado el Señor. Quería leerles, si quieren ir por favor a Lucas 12, no olvidemos nunca esto. Versículo 51. Por si esto tuviera menos autoridad que la historia del carcelero, pero pienso que si son palabras del Señor, tendrían que tener mucha más claridad para nosotros y que le demos más respeto. En el versículo 51 de Lucas 12 dice: ¿creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se enfrentarán el padre con su hijo y el hijo contra su madre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Dice el Señor que Él va a partir los corazones, que Él va a dividir al hombre, que Él va a quebrantar al hombre, que ese núcleo familiar que a veces puede tener tanta idolatría y tanta dependencia, Él lo va a quebrar. Él lo va a separar y va a decir: cada uno de ustedes en esta familia necesita de mí, cada uno. Entonces, más claro que eso, yo creo que no vamos a encontrar, pero está muy, muy claro. Ese evangelio de la prosperidad y el bienestar no es bíblico, no es bíblico. Vamos a continuar, dice, sí. Fuerte y claro, gracias. Muy bien, muy bien. Entonces Dios no tiene ese compromiso. Muy bien. Gracias, don Lupe, gracias por su intervención. Fuerte y claro, porque está lejos, o véngase para acá.
Sí, don Lupe, eso se lo dijeron a un carcelero que fue tremendamente tocado por la palabra de Dios, por los apóstoles. Ese día lo llevaron a su casa, le compartieron a su familia y le cumplieron esa promesa al carcelero. Quiero decir, sin embargo, don Lupe, para que descanse no solamente usted, sino mi conciencia en el corazón de mis hermanos, que mismo cuando no es una regla ni un compromiso que tenga Dios con nosotros, también sabemos de su misericordia. Y también sabemos que el ejemplo más grande y la educación más grande que alguien puede tener está en su casa. Eso no lo quiero dejar de decir. La misericordia de Dios es grandísima y su amor es impresionante. Y se puede convertir incluso aquel en quien menos pensábamos que va a tener la palabra una reacción. Entonces, definitivamente debemos vivir con la esperanza de que al Señor, en su voluntad, se le antoje y quiera salvar a la familia. Debemos vivir diariamente con esa esperanza, con esa ilusión, predicar con nuestro comportamiento, si es que ya los cansamos con la Biblia, predicar todos los días a nuestra manera y con el ejemplo de gozo, y vamos a ver resultados impresionantes. Solamente que es delicado pensar que con uno ya se contagió toda la familia. Es la única diferencia. Espero que me lo haya entendido, don Lupe. ¿Sí? Y si no, adelante, vuelva a preguntar. Gracias, sí. Los íconos que decíamos, sí. Spurgeon. Muchas gracias, pastor. Es cierto, por eso he dicho en un principio también que independientemente de que en las iglesias donde se predique mal esté Dios y que ahí los convierta, nuestra tarea no es predicar así. Traté de aclararlo ahí, si no había quedado claro, bueno, lo digo nuevamente. Ciertamente Spurgeon dijo que había que predicarles de la manera que lo reciban y que lo entiendan. Y también, bueno, recordemos que Spurgeon fue el más directo y el más claro de todos los predicadores hasta el momento, tal vez, porque nunca predicó algo chueco o algo fuera de sentido. Fue su gran habilidad de convencer y de llevar al evangelio, al verdadero evangelio, de la manera más correcta y más sutil, cosa que yo estoy a kilómetros o miles de kilómetros luz de hacer,
pero el propósito es siempre concentrarnos en la verdad y descansar en ella, y que el Señor nos dé ese discernimiento. Voy a continuar solamente para que vean la gran intención que he tenido en mi clase. Si vamos por favor a ver las consecuencias de lo que he escrito para ustedes. Hay quienes argumentan que no hay mal en predicar de cualquier manera o la doctrina alterada, y que no hay consecuencias negativas en llevar a conversión a todos sin discriminación. A continuación veremos algunas de las consecuencias que esto produce. Número 1, no se glorifica a Dios. Dios no es glorificado en los ejercicios falsos de conversión, porque la obra ha sido asunto de hombre y no voluntad del Espíritu Santo. Es decir, cuando traemos a alguien y decimos, en este momento tú decláralo, dilo, ya. Y el otro dice, bueno, pues está bien, no me ha de ir mal, pues voy a decir que sí, ¿verdad? Pues no le brotó del corazón. Entonces, pues esa es una mala conversión. Y dice aquí, esa conversión que no es real, no glorifica a Dios. No es un alma que está diciendo Dios, aquí está uno nuevo, no. Y dice, aunque nuestra voluntad sea buena, debemos escuchar al Espíritu para saber si la persona está recibiendo en realidad el Evangelio en una real recepción. No nos creamos generadores de nuevos corazones, pues esa es capacidad solamente de Dios. No podemos nosotros, por más que queramos darle un nuevo corazón a la persona y traerla a los pies del Señor, no podemos, es obra de Dios. Segundo punto, se está engañando a la persona en cuestión. Le haremos creer a la persona que dentro de sí ha habido un fenómeno espiritual efectuado o aprobado por su voluntad, manifiesto en su aceptación y declaración. Creerá que Él es quien gobierna su vida y estará esperando que algo sobrenatural le pase. Ya acepté, ya le abrí la puerta a Dios, a ver, ahora quiero sentir lo que sienten los demás. Ya lo trajimos, ya le dijimos que así es. A ver, ahora que sienta. Pues no, porque el Señor no lo ha tocado. Pero nosotros queríamos que hoy Benjamín, mi vecino, se va a convertir. Lo voy a traer y va a declarar y va a sentir como yo. No, y peor, porque ya le hicimos creer que sí, que ya es. Y él busca y adentro no pasa nada. Y estos levantan las manos y pues yo no siento ganas de levantar las manos. Y gloria a Dios. Y él dice, bueno, pues gloria a Dios. Porque no le está pasando nada. Y ahí vienen las consecuencias. Como resultado, vendrá la decepción al no experimentar nada de lo que otros dicen sentir, ni gozo, ni tristeza, ni nada que le asombre. Su vida ciertamente seguirá siendo la misma. Sí, no le pasó nada. Espiritualmente no pasó nada. Bueno, pensará que la conversión no vale la pena y abandonará seguramente la iglesia y la lectura de la Biblia. No le pasó nada. A mi esposa de mí nos tocó conocer una señorita que venía y decía, bueno, es que mi compañera vino y hasta quiere hablar en lenguas y a mí no me pasa nada. Yo creo que Dios no me quiere. Lloraba y decía, a mí Dios no me quiere, porque ya hice lo que todos dijeron, no me funciona, a mí no me quiere. Es grave mostrarles que es así, que tienen ellos la posibilidad de abrir la puerta, Señor, ya ahorita. Sobre todo cuando no hay un deseo en su corazón. ¿Sí me explico? Fueron traídos porque quisimos nosotros. Pensamos, voy a predicar y voy a hacer discípulos, hoy voy a llevarme uno nuevo y hoy se va a convertir. ¿Qué impaciencia tenemos? ¿Por qué no sembramos la semilla y tal vez la regamos después o que otro la riegue y le mostramos el Evangelio poco a poco y que brote cuando tenga que brotar? Pero esa cultura nueva que se ha hecho a través desde los 80s que les he explicado, es de inmediatamente le compartes y va a brotar. Tengamos cuidado con esa práctica porque no es así. El Señor lo ha hecho así muchas veces, pero no es siempre así. En las iglesias actuales en que se practica este tipo de eventos, suponen que si el individuo no experimenta nada especial, debe ser porque no ha creído con todas sus fuerzas o porque se resiste a lo que el Espíritu le ofrece. O sea que el Espíritu de Dios es más débil que nosotros. Entonces nosotros tenemos que... ¿No conocen las iglesias del avivamiento del Espíritu Santo? Como si el Espíritu Santo necesitara de nuestra fuerza para reavivarse.
Entonces ponen música y gritan y patalean y están avivando al espíritu. Le falta fuerzas y vitaminas al espíritu. Es una mala interpretación y mala enseñanza. Tras el abandono, tal persona hablará de su desilusión y dará mal testimonio, pues le habremos dicho al mundo que él era un hermano y ahora abandonó la iglesia. Si se queda en la iglesia y sigue congregándose, será definitivamente un estorbo, ya que no vivirá llevado por el Espíritu de Dios y afectará a los verdaderos hijos de Dios en su unanimidad. Es decir, estará aquí, pero no estará aquí. Estará aquí en persona, pero en espíritu estará pensando qué va a hacer a la salida. Y que ya se perdió el partido de no sé qué partido se perdió el día de hoy, pero estará aquí sin estar unánime en espíritu, porque nunca fue convertido. Pero se le dijo que si venía y pronunciaba ahí las palabras, ya era de nosotros. ¿Y qué pasa con esos que salen? Pues dice Juan, si salieron de nosotros, es porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, no hubieran salido de nosotros, dice Juan. Entonces, la responsabilidad es del que lo trajo y dijo que era de nosotros. Si la persona no lo siente en su corazón, ya sea la primera, la segunda, la 10ª vez, pero si no lo siente en su corazón, no va a experimentar nada. Eso es garantizado por el Señor. Dice que nunca dejará de escuchar a alguien que vaya en busca de Él, pero lo tiene que tener en el corazón. Y al del verdadero arrepentimiento lo toma, lo lava, lo limpia y lo toma como su hijo. Entonces no falla el Señor, pero si no pasa en su corazón, la persona no lo va a experimentar. Sí. 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 Uh-huh. Sí. Sí, qué importante es esto. Gracias a mi esposa porque me está ayudando. Y es cierto, ¿no? El móvil es el amor. Queremos compartirle el gozo que sentimos por el Señor y queremos que esa persona también lo sienta. Bueno, seamos pacientes, hay que compartir con muchas estrategias, obviamente versículos que nos gustan, alabanzas que nos gustan, invitarlos a la iglesia, pero ese amor nos puede llevar a esa práctica mala de decir, como yo quiero que tú lo experimentes, ven y escúpelo ahora, saca, dale, vamos, y ya. Pues no es así. Entonces nada más es una invitación realmente a que tengamos cuidado, porque las consecuencias sí pueden ser delicadas. Al rato esa persona que quisimos tanto que fuera convertido llegó y dijo, uy, aquí son bien activos, pues yo soy bien activo, yo voy a dirigir un ministerio, pero nunca lo tuvo en su corazón. ¿Qué les parece esto? Peligroso. Al rato es responsable de un ministerio y estamos aprobándolo, y entonces el mundo ve a una persona que no tiene a Dios en su corazón dirigiendo un ministerio, porque aquí le dijimos que nada más era de que él quisiera, y así se convertía. Pienso yo que sí es delicado, lo estoy dando de veras con mi corazón, quiero nada más que reflexionemos en eso. Ese móvil, ese amor que nos mueve a llevar a alguien, pues debe darnos también la tranquilidad de que el Señor lo va a hacer a su tiempo, el Señor lo va a hacer en su momento, no forzosamente el día que nosotros lo invitamos, o el día que le leemos, ya queremos ver el resultado inmediato. Muy bien, nadie puede en verdad mostrar ser convertido si no lo es. La conversión es un acto sobrenatural, un acto espiritual que depende de la voluntad de Dios y el hombre no puede dar ninguna garantía. Por ello, las prácticas de conversión actuales no son fiables. Los actos externos no garantizan que hay una obra en el interior de la persona. Por eso es importante que el pueblo de Dios enseñe la buena doctrina, practique la liturgia y el evangelio de manera bíblica y se guarde de no seguir las tradiciones de la actual iglesia universal, corrompida y desviada. Pidamos a nuestro Dios que nos transforme más y más cada día por encima de nuestra comodidad
y de nuestra tradición, que nos muestre nuestros errores y nos lleve al quebrantamiento de nuestro orgullo, que Dios en su misericordia nos rescate de nuestra humanidad, salvándonos de nuestra propia vanidad, que seamos olor fragante y un buen testimonio a nuestros hermanos y al mundo para la honra y gloria de Jesucristo. Sus comentarios, por favor. ¿No? No. Sí. Sí, totalmente de acuerdo, Lina. Definitivamente. Pues muchas gracias, Linda. Sí, es cierto. A mí me gustaría que... Ay, están muy por acá. A ver, dígame, don Emilio. Gracias. Tiene razón, ¿sí? También voy a decir un poco más fuerte lo que dijo Linda. Yo creo que tienen totalmente razón también, Emilio. Y es cierto, a mí no me gustaría que mi rectitud o mi insistencia en conservar la buena doctrina, enseñar lo correcto y alertarlos a ustedes a ser vigilantes y celosos, no me gustaría que quedara en un sabor desagradable en sus bocas y en sus corazones. Yo quiero definitivamente resaltar lo que es verdad, y es que el Señor en su palabra siempre va a tener respuestas impresionantes y siempre va a tener hijos donde Él quiera tener hijos y los va a hacer brotar donde Él quiera hacerlos brotar. La palabra del Señor dice que cuando hay pecado, la gracia es mayor que el pecado, y cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sin embargo, también dice el apóstol Pablo, dice, no por eso vamos a insistir en el pecado para que el Señor nos dé más gracia. Busquemos la corrección, ¿verdad? Es mi propósito, nada más. Advertirles, esclarecerles, tengamos cuidado con aquel en que confiamos inmediatamente que ya se convirtió, y ese fue mi motivo de darles esta clase, de compartirles esto, que no es en realidad una gran clase, es simplemente una advertencia. Y por otro lado, lo que dice Emilio es cierto también. Muchas veces la culpa es nuestra por querer insistirle a alguien que se convierta, y es lo que he estado yo diciendo, ¿no? Por querer que ya se convierta en ese momento, y además que crezca, y además que
que se aprendan muchos versículos y que dé ejemplo y que vaya en su casa a hacer estudios también. Y como dice Emilio, ese crecimiento lo va a dar el Señor, solamente. Don Lupe, gracias, otra vez. Bueno, gracias, don Lupe. Recordemos que el Señor es el que pone las ideas en nuestros corazones, las palabras, y yo confío en que a todos nos deje un poquito de aprendizaje. Les digo, de veras que yo quisiera ser menos militar y menos autoritario. Me mueve mucho el celo por la palabra de Dios, y sí me alarmo mucho y me da escalofrío cuando veo a esas iglesias predicando la prosperidad y le prometen al mundo millones y que se resuelven todos sus problemas nada más por ir ahí y decir que son del Señor. Y me espanto porque es terrible. Eso no es cierto. Entonces, por eso es mi insistencia, pero le agradezco su comentario, don Lupe. Bueno, gracias, perdón. Sí. Muy bien, permítame, hermano, un segundo, nada más quiero conciliar un poquito. Yo agradezco a mi esposa, definitivamente el comentario es muy bueno, ¿no? Hay una falsa imagen o una imagen bien deteriorada de lo que es el cristianismo en el mundo y nos encierran a todos en un solo círculo, todos estamos ahí adentro. Ya mientras seamos protestantes, todos estamos ahí en un solo círculo. Desgraciadamente es la visión del mundo. Claro que la vamos a cambiar en nuestra persona, como el Espíritu nos dé y cuán fieles seamos y obedientes seamos a lo que el Espíritu nos dé. Entonces sí es grave, sí es feo, es lamentable, pero pues nuestra vida debe mantenerse al margen de eso porque no lo somos, no somos todo eso que nos dicen por culpa de otros. Por otra parte, quiero decir que yo creo que hay un malentendido. Linda nunca dijo que enseñemos como sea. Linda estaba trayendo la paz a esta angustia mía por esta clase, ¿no? Estaba trayendo la paz y diciendo, bueno, a fin de cuentas el Señor, dentro de quien, aun cuando se practique mal, el Señor estará por encima de eso y los va a rescatar. Creo que es nada más la conciliación que yo quería. No, es así, es nada más conciliar eso. Sí, hermana.
Sí, ya vamos casi a cerrar, pero... Muy bien, gracias hermana. Sí, la hermana nos cuenta un testimonio, se enamoró de un hombre que le mostró la Biblia y después vio que ya viviendo y casada con él, vio que no era un cristiano, que no era un real convertido, que llegó a la violencia, tuvo que dejarlo y dijo, si estos son los cristianos, no quiero saber nada de cristianos. Es un ejemplo tremendo y le agradecemos su comentario. Sí, ciertamente, si nos dejamos guiar por lo que se dice que son, ¿verdad? Las personas puede ser que no den el ancho a lo que están diciendo. Bien, vamos a cerrar, les agradezco mucho. Pastor, sí. Muy bien, muchas gracias. A ver, para quien no escuchó, ayer celebramos de una manera muy sencilla nuestro aniversario, cantamos, hubo algunos testimonios y el pastor y su esposa nos regalaron unos tamales muy ricos y ya no hay, pero sí hay champurrado, dice el pastor, así es que quien se le antoje un champurrado puede pasar allá atrás. Demos gracias porque ya estamos con el tiempo, me pasé y les agradezco.